Soy Ethan, tengo 28 años, y mis propios padres me llevaron a los tribunales por robar su fondo de jubilación, un fondo que nunca existió. Antes de contarles cómo una sola publicación olvidada de Internet de hace una década destrozó todo su caso frente a un juez. Déjenme saber desde dónde están viendo esto en los comentarios. Me encantaría ver hasta dónde llega esta historia. Todo comenzó hace 6 meses, un martes. Recuerdo que era martes porque acabábamos de lanzar una importante actualización de software en el trabajo y la oficina vibraba con esa energía única de alivio y logro colectivo. Por primera vez en semanas. Me fui antes de que el sol se hubiera puesto por completo. Era ingeniero de software senior y amaba el mundo limpio y lógico del código. Escribes un comando. Se ejecuta. Hay reglas. Hay orden. Era un contraste marcado con el caos desordenado en el que mi vida estaba a punto de convertirse. Conduciendo a casa. Sentí una profunda y satisfactoria sensación de orgullo. Era un sentimiento que había perseguido durante una década. Justo esa mañana, había transferido el pago final a mi cuenta hipotecaria, siendo oficialmente propietario de mi primer apartamento, libre y sin gravámenes. Años antes de lo previsto, no era un palacio, solo un condominio de una habitación en una buena parte de la ciudad, pero era mi fortaleza, cada ladrillo, cada ventana. Era un testimonio de años de cenas de fideos ramen, vacaciones omitidas y un enfoque implacable en un solo objetivo: la independencia financiera, emocional, total independencia. Entré en mi apartamento. El olor a pintura fresca y nuevos comienzos aún persistía en el aire. Dejé mis llaves en un cuenco de cerámica junto a la puerta. Un acto pequeño y simple que se sentía monumental. Este era mi cuenco en mi hogar. Miré alrededor los muebles escasos, las cajas que aún no había desempacado, y sonreí. Lo había logrado. Esa noche fue mi celebración silenciosa, sin cena elegante, sin fiesta, solo yo. Una pizza grande de pepperoni humeando en su caja de cartón y una cerveza fría. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, desplazándome por mi teléfono cuando el intercomunicador del edificio sonó. Era el cartero con una carta certificada. Tenía que bajar y firmarla. Supuse que era solo la escritura final del condado. Más papeleo para la pila. Bajé corriendo las escaleras. Firmé la tableta electrónica con un floreo y subí el sobre rígido de aspecto oficial. De vuelta en mi apartamento lo abrí con el pulgar. El membrete era de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Willox, Crane y Asociados. Fruncí el ceño. No conocía que a ningún asociado de Willox o Crane. Entonces mis ojos se encontraron con la primera línea. En nombre de nuestros clientes, Richard y Helen Smith. La pizza en mi estómago se convirtió en plomo. Mis padres. ¿Por qué estaban usando un bufete de abogados para contactarme? Mis ojos escanearon la página, la jerga legal nadando ante mí, pero ciertas frases saltaron, afiladas y venenosas. Incumplimiento de contrato verbal, enriquecimiento injusto, reembolso inmediato de préstamos estudiantiles Parent Plus tomados para su beneficio educativo. Mi corazón comenzó un tamborileo frenético y doloroso contra mis costillas. Me obligué a seguir leyendo. Con la respiración atrapada en la garganta, la carta enumeraba meticulosamente los desembolsos de préstamos para cada semestre que estuve en la universidad. Otoño de 2015, primavera de 2016. Y así sucesivamente. Luego, en la parte inferior de la página estaba el total. Un número tan monstruoso que parecía imposible. $154,202 más los intereses acumulados. Leí el número de nuevo. Convencido de que mis ojos me estaban engañando, no podía ser correcto. Era una suma tan grande que podía tragarse todos mis ahorros. Podía tragarse este apartamento. Podía tragarme a mí. Pero la frase final fue la que realmente detuvo mi corazón. No era una solicitud, era una amenaza fría y calculada.
El no establecer un plan de pago dentro de los 30 días resultará en una acción legal para reclamar los activos, incluyendo pero no limitado a gravámenes sobre la propiedad y embargo de salario. Embargo de salario, gravámenes sobre la propiedad. Venían por mi casa, la casa que acababa de terminar de pagar, venían por mi salario, el que tanto me había costado ganar. Me desplomé contra la pared, con la carta temblando en mi mano. El mundo se inclinó sobre su eje. Esto no era un malentendido. La formalidad, el lenguaje legal, el ultimátum de 30 días. Esto era una declaración de guerra. Mis propios padres, las dos personas que se suponía que eran mis defensores más acérrimos, acababan de apuntar con un bazooka financiero a mi cabeza y amenazaban con apretar el gatillo. Me senté allí durante lo que parecieron horas, la pizza enfriándose, la cerveza calentándose. El silencio de mi nuevo hogar vacío ya no era pacífico, era sofocante, lleno de una sola pregunta gritando. ¿Por qué? Para entender el puro y devastador impacto de esa carta, tienen que entender la historia que mis padres habían creado para mí, la que había creído sin cuestionar durante 10 años. Era una historia de su sacrificio, mi compromiso y nuestro esfuerzo de equipo colectivo. También era una completa y absoluta mentira. Retrocedamos una década. Tenía 18 años y todo mi mundo giraba en torno a un solo objetivo brillante. La Universidad de Stanford no se trataba solo del prestigio. Había leído sobre su programa de ingeniería, los profesores, la cultura de la innovación. Se sentía como mi meca. Vertí cada onza de mi ser en mi solicitud. Sacrifiqué fines de semana para la preparación del SAT. Renuncié a las fiestas por las tareas de AP y escribí mi ensayo de solicitud desde el corazón. Recuerdo el día en que llegó la carta de aceptación. Era un sobre grueso y pesado. Un buen presagio. Mis manos temblaron mientras lo abría en la entrada. La primera palabra que vi fue felicitaciones. Y un sonido de alegría pura e inalterada salió de mi garganta. Corrí adentro, agitando la carta como una bandera de victoria. Me aceptaron, mamá, papá, me aceptaron, Stanford. La reacción fue apagada. Fue la primera señal de alerta, pero estaba demasiado eufórico para verlo. Mi mamá, Helen, estaba arreglando flores en la mesa de café. Levantó la vista, con una sonrisa tensa y forzada en su rostro. Oh, cariño, eso es maravilloso. Mi papá, Richard, estaba en su escritorio en la esquina pagando facturas. Se quitó las gafas de lectura y se frotó el puente de la nariz. Un gesto que luego aprendería que significaba que estaba estresado o calculando. Bueno, hijo, dijo, con voz pesada. Ese es un gran logro, pero tenemos que ser realistas. La carta menciona un generoso paquete de ayuda financiera, dije, mi emoción comenzando a agriarse con confusión. Están ofreciendo una gran beca. Fue entonces cuando me sentaron en la mesa de la cocina para lo que llamaron una dosis de realidad. Mi papá sacó un bloc de notas amarillo y una calculadora. Bien, vamos a desglosarlo. Comenzó, empezó a garabatear números, habló sobre la matrícula, pero luego agregó alojamiento y comida, tarifas de seguro médico, costos de viaje para las vacaciones, libros, suministros. Infló cada costo posible, creando una montaña aterradora de gastos. Mira, Ethan, dijo mi mamá, colocando su mano sobre la mía. Su mano estaba fría, su tacto era suave, pero sus palabras eran una daga. La beca es maravillosa, un verdadero honor, pero es una beca parcial, cubre una buena parte, pero todavía hay una brecha que simplemente no podemos pagar. Me quedé mirando los números en el bloc de notas. Parecían increíblemente altos. ¿Pero están seguros? Tartamudeé. Tal vez podamos obtener préstamos. No queremos cargarte con ese tipo de deuda, cariño, dijo mi papá, sacudiendo la cabeza con un aire de sabiduría paternal. Te pesaría durante décadas, y no podemos ser codeudores. Nuestro crédito no es lo suficientemente bueno para un préstamo tan grande. Otra mentira.
La Universidad Estatal de aquí, continuó, golpeando la mesa con su bolígrafo. Es una excelente escuela de ingeniería. Puedes vivir en casa, podemos ayudarte, encargarnos del papeleo, tal vez sacar algunos préstamos pequeños y manejables a nuestro nombre para que sea más fácil. Seremos un equipo, te ayudaremos a superarlo. Sentí que el sueño moría justo allí en la mesa de la cocina. Fue una muerte silenciosa y dolorosa. No solo estaba decepcionado, estaba avergonzado. Sentí que había fallado, había entrado en la mejor escuela, pero no había sido lo suficientemente bueno para ganarme la beca completa. Había puesto a mis padres en esta posición incómoda y difícil. Era una carga. Está bien, susurré, con los ojos en la mesa. Está bien. La escuela estatal está bien. Les creí. Tenía 18 años. Eran mis padres. ¿Por qué demonios mentirían sobre algo así? El segundo acto de su obra comenzó unos meses después. Mi hermano mayor, David, era un buen tipo, pero no era un académico. Pasó por la escuela secundaria con B y C. Una noche, mis padres convocaron una reunión familiar, con los rostros radiantes. Tenemos noticias increíbles, anunció mi mamá. David ha sido aceptado en una prestigiosa universidad privada en la costa este. Me quedé boquiabierto. Espera, ¿qué? Pensé que no podíamos permitirnos escuelas caras. Mi papá infló el pecho. Bueno, tu madre y yo hemos estado haciendo una planificación financiera creativa. Hemos decidido hacer una inversión significativa en el futuro de David. Va a significar mucho sacrificio para nosotros. Tendremos que posponer la jubilación, tal vez reducir el tamaño de la casa más adelante, pero él merece el mejor comienzo posible. La hipocresía era impresionante. Podían financiar una educación privada completa para él, pero mi sueño de Stanford era un lujo imposible. Miré a David. Estaba mirando sus zapatos, con un leve rubor en sus mejillas. Él lo sabía, incluso entonces. Sabía que estaba mal, pero no dijo nada. Tomó el regalo que se construyó sobre las cenizas de mi sueño. Los siguientes 4 años fueron una rutina. Me inscribí en la universidad estatal local para ahorrar dinero. Viví en casa en mi habitación de la infancia. Mi vida era un ciclo monótono de clases, tareas y trabajo. Conseguí un trabajo recogiendo mesas en un restaurante grasiento, el olor a café rancio y cebollas fritas pegado a mi ropa. Los fines de semana, trabajaba en un almacén, apilando cajas pesadas, con los músculos adoloridos. Llegaba a casa exhausto mucho después de que mis padres estuvieran dormidos y me obligaba a estudiar para mis exámenes de ingeniería. Mientras tanto, recibía llamadas y mensajes de texto de David. Se quejaba de la comida de su residencia estudiantil. Me contaba sobre su viaje de esquí de la fraternidad a Vermont. Envió fotos de las vacaciones de primavera en Cancún. Estaba viviendo la experiencia universitaria por excelencia, financiada por el gran sacrificio de mis padres. El resentimiento era una píldora amarga que tragaba todos los días, pero lo canalicé. Lo usé como combustible. Me prometí que trabajaría tan duro, me volvería tan exitoso, que nunca más necesitaría nada de nadie. Y lo hice. Me gradué entre los mejores de mi clase. Conseguí un gran trabajo, conseguí un ascenso, luego otro. Fui meticuloso con mi dinero, ahorrando cada dólar que pude. Comprar ese apartamento no fue solo una transacción financiera, fue una declaración de independencia. Fue la línea de meta de un maratón de 10 años. Ahora, sosteniendo esa carta amenazante, el maratón se sentía como una farsa. La línea de meta había sido un pistoletazo de salida para una nueva carrera. Aún más horrible. Necesitaba un aliado, necesitaba un profesional. Llamé a Sara. Habíamos sido amigos en la universidad, parte de un pequeño grupo de estudio unido para una clase brutal de termodinámica. Era ferozmente inteligente, con una mente que podía cortar tonterías como un láser después de la graduación. Había ido a una facultad de Derecho de primer nivel. No habíamos hablado en un par de años, perdidos en la confusión de construir nuestras propias carreras. Pero sabía que ella era la indicada.
Nos reunimos en una cafetería tranquila en el centro. Sentí una ola de vergüenza al deslizar la carta del abogado de mis padres sobre la mesa. Se sentía como airear los trapos sucios de mi familia. Ella la leyó, su expresión cambiando de curiosidad amistosa a un intenso enfoque profesional. La leyó por segunda vez, con los labios fruncidos. Préstamos Parent Plus, dijo finalmente, con voz baja. Un asunto desagradable. Legalmente, la deuda pertenece al prestatario, tus padres, pero pueden, y a menudo lo hacen, demandar al estudiante por el reembolso en un tribunal civil basándose en la idea de un contrato verbal o enriquecimiento injusto. Es tu palabra contra la de ellos. Está diseñado para ser confuso. Pero no hubo contrato, insistí, con la voz quebrada. Me dijeron que estaban ayudando, lo llamaron un regalo. Sara se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los míos. Ethan, los padres no se despiertan un día y deciden demandar a su hijo por $15,000 de la nada. Algo más está pasando aquí. ¿Algo falta? Hizo una pausa y luego hizo la pregunta que encendería toda la investigación. Volvamos al principio. Entraste en Stanford. Cuéntame todo lo que recuerdas sobre esa beca, y me refiero a todo. Recité toda la historia dolorosa, el sobre grueso, la reacción extrañamente apagada de mis padres, el bloc de notas con los números inflados, su insistencia en que era solo una beca parcial. Sara escuchó sin interrupción, con la mirada fija en mi rostro. Cuando terminé, ella guardó silencio durante un minuto completo, solo mirando la carta sobre la mesa. Luego me miró. Ethan, dijo, con voz precisa y clara, te voy a pedir hacer una pregunta muy importante y quiero que pienses muy cuidadosamente antes de responder. Está bien, dije, con el corazón comenzando a latir con fuerza. ¿Estás 100% seguro de que era una beca parcial? ¿Alguna vez viste con tus propios ojos un documento, una carta, un correo electrónico de Stanford que declarara explícitamente que la beca era parcial? Se inclinó más cerca. ¿O simplemente te tomaste su palabra? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y aterradora. Abrí la boca para dar la respuesta obvia. Por supuesto. Me tomé su palabra. Son mis padres. Pero las palabras no salieron. Un recuerdo, nítido y claro, brilló en mi mente. Mi papá tomando la carta de aceptación de mi mano. Él y mi mamá leyéndola juntos, con las cabezas inclinadas en conspiración. Nunca vi bien la sección de ayuda financiera yo mismo. Simplemente había aceptado su resumen. Su veredicto, un frío temor, tan profundo que sentí que mi sangre se convertía en hielo. Me invadió. Fue la sensación vertiginosa y nauseabunda de darme cuenta de que el suelo sobre el que había estado parado toda mi vida podría no ser sólido en absoluto. Yo, no lo sé, susurré. El sonido apenas audible. Nunca lo verifiqué. Simplemente les creí. Sara asintió lentamente, con una expresión sombría. Entonces es eso, dijo, golpeando la carta de los abogados. No es la verdadera batalla. Este es un síntoma. La verdadera batalla es descubrir lo que te estaban ocultando hace 10 años. Y tenemos que averiguarlo ahora. Los días posteriores a mi reunión con Sara estuvieron cargados de una nueva energía nerviosa. La niebla del shock y la traición comenzó a disiparse. Reemplazada por el enfoque frío y nítido de un hombre en una misión, ya no era solo una víctima, era un investigador, y el tema de mi investigación era mi propia vida. Mi primer paso fue seguir el consejo de Sara y convertirme en un arqueólogo de mi propio pasado. Comencé con la universidad estatal a la que había asistido. Llamé a la oficina de ayuda financiera, con una voz más segura esta vez, y solicité un historial detallado completo de mi cuenta de préstamo estudiantil. El administrador fue útil y prometió compilar los registros y enviarlos por correo en el transcurso de la semana. La siguiente llamada fue la que más temía. Stanford. Se sentía como reabrir una herida que nunca había sanado adecuadamente. Marqué el número de su oficina de admisiones, con la palma de mi mano sudando, después de ser transferido 3 veces.
Finalmente contacté a un hombre en el departamento de becas. Le expliqué mi situación de la manera más profesional posible, declarando que estaba involucrado en una disputa legal y que requería una verificación oficial de una oferta de beca de la primavera de 2015. El hombre, un tal señor Henderson, fue cortés, pero sonaba cansado. Señor, eso fue hace una década. Esos registros están en archivos profundos y nuestras políticas de privacidad son muy estrictas. No puedo divulgar ese tipo de información por teléfono basándome en una solicitud verbal. Mi esperanza se desplomó. Por favor, supliqué, la desesperación filtrándose en mi voz. Esto es increíblemente importante. No se trata solo de dinero, se trata de llegar a la verdad. Hubo un largo suspiro al otro lado de la línea. Mire, dijo, su tono suavizándose ligeramente. No puedo hacer ninguna promesa, pero veré qué puedo desenterrar, si encuentro algo. Necesitaré una solicitud formal por escrito suya o de su asesor legal. ¿Cuál era el nombre de nuevo? Le di mi información y colgué, sintiendo que acababa de lanzar un mensaje en una botella a un océano vasto e indiferente. Esa misma noche, como si estuviera programado, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía, «Mamá». Mi pulgar se cernió sobre el botón de rechazar, pero una curiosidad mórbida me hizo responder. Su voz era como miel tibia, una dulzura almibarada que ahora activaba alarmas en mi cabeza. Ethan, cariño, tu padre y yo hemos estado muy preocupados. Todo este asunto con los abogados es solo un terrible malentendido. Fueron demasiado agresivos. ¿Por qué no vienes a cenar mañana? Solo nosotros tres. Podemos arreglar todo esto como una familia. La parte de mí que todavía era ese niño de 18 años desesperado por su aprobación quería decir que sí. Quería que esta pesadilla fuera un simple malentendido. Pero la voz de Sara era una barrera de acero en mi mente. No están de tu lado. Cada interacción es un cálculo. No creo que sea una buena idea, mamá, dije, con voz plana. No seas ridículo, dijo ella alegremente, su tono inquebrantable. Te amamos, te extrañamos. Prepararé tu asado favorito. Por favor. Ethan, significaría el mundo para tu padre. En contra de todos mis instintos. Estuve de acuerdo. Me dije que era una misión de reconocimiento. Iría. Escucharía y no les cedería ni una pulgada. Quería mirarlos a los ojos y ver si podía encontrar a los mentirosos escondidos detrás de las caras de mis padres. La cena fue una pieza de teatro surrealista. La casa olía a mi infancia, carne asada y nostalgia. Mi papá estuvo mayormente en silencio, interpretando el papel del patriarca estoico y herido. Mi mamá fue la estrella del espectáculo. No mencionó la demanda directamente. En cambio, me guió en un recorrido seleccionado por mi propia historia, sacando álbumes de fotos y señalando fotos de una versión mía sonriente y con dientes separados. Mira lo felices que éramos, dijo, con los ojos llenos de lágrimas perfectamente sincronizadas. Solo quiero volver a esto. No nos estamos haciendo más jóvenes. Ethan, la cuenta de jubilación de tu padre se vio muy afectada en la última recesión. Tenemos miedo. Luego vino el giro, suave y practicado. Colocó su mano sobre la mía. Se sentía fría. Sabemos lo exitoso que eres ahora, cariño, y estamos increíblemente orgullosos. Solo necesitamos un poco de ayuda para salir adelante, un poco de apoyo del hijo al que le dimos todo. Eso no es mucho pedir, ¿verdad? Fue una obra maestra de chantaje emocional. Estaban tratando de enterrarme en una luz de culpa, esperando que les pagara solo para que el sentimiento se detuviera. Me senté allí, moviendo la comida por mi plato, con el estómago hecho un nudo apretado y doloroso. Vi la trampa, vi a los titiriteros moviendo los hilos. Murmuré una excusa sobre una reunión temprana y me fui lo más rápido que pude, sus suspiros decepcionados siguiéndome por la puerta. En el momento en que estuve en mi auto, llamé a Sara. Fue una presión total de culpa, le dije, con las manos agarrando el volante. Están tratando de desgastarme. Bien, respondió ella,
con voz aguda. Ese es un movimiento de desesperación. Significa que su posición legal es más débil de lo que están dejando ver. Mantente firme. Ethan, estamos esperando que llegue nuestra munición. Unos días después, llegó la primera pieza de munición. Llegó un sobre grueso de la Universidad Estatal, con manos temblorosas. Lo abrí. En el interior había un estado de cuenta detallado completo de mi cuenta de préstamo estudiantil. Y allí estaba, en blanco y negro. 4 años de préstamos Parent Plus desembolsados cada semestre, maximizados al límite legal. El total era exactamente lo que habían afirmado. Por un momento, mi corazón se hundió sobre el papel. Era condenatorio. Estaba a punto de llamar a Sara en pánico, pero luego recordé su otro consejo. Me senté en mi computadora y busqué las reglas del IRS para el crédito tributario de la oportunidad americana para los años 2015 a 2019. El AOTC era un crédito significativo por valor de hasta $2,500 al año para gastos educativos calificados. La palabra clave era gastos. Solo podía reclamarlo por el dinero que realmente había pagado. Esta era la parte difícil. Tenía que obtener sus declaraciones de impuestos. Llamé a mi papá, con el corazón latiendo con fuerza. Fingí confusión. Hola papá, mi contador está pidiendo algunos registros antiguos. Y mencionó que necesitaba saber qué créditos educativos se reclamaron cuando yo estaba en la escuela. ¿Podrías enviarme tus declaraciones de impuestos de esos años? ¿Solo para mis registros? Hubo una larga pausa. ¿Por qué necesitarías eso? Ethan preguntó, con voz llena de sospecha. No lo sé, papá. Es solo lo que dijo el contador. Algo sobre asegurarse de que no me meta en problemas con el IRS en el futuro. No es gran cosa, ¿verdad? Contuve la respiración. Él refunfuñó, pero estuvo de acuerdo. Bien, haré que tu madre los escanee. 1 hora más tarde. Estaban en mi bandeja de entrada. Los reenvié directamente a Sara. Su llamada llegó menos de 20 minutos después. Te tengo, dijo, y pude escuchar la sonrisa triunfal en su voz. Lo reclamaron todos los años por la cantidad máxima, Ethan. Si estaban pagando con dinero del préstamo, eso es legal. Pero si esa matrícula estaba cubierta por una beca que conocían. No solo te mintieron a ti, mintieron al gobierno de los Estados Unidos. Esta es nuestra influencia. Esto es grande. Fue una victoria, pero se sintió repugnante. Estaba construyendo un caso contra mis propios padres por fraude fiscal. Cada pieza de evidencia era otra grieta en la base de mi mundo. Al día siguiente, cayó la otra zapatilla. Un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. La línea de asunto era simple. Seguimiento de la Universidad de Stanford. Me quedé sin aliento. Era de un hombre llamado Dean Miller. El actual jefe de becas escribió que había localizado el archivo archivado. Señor Smith, dando seguimiento a su consulta de la semana pasada, he localizado el archivo archivado perteneciente a su admisión y oferta de beca de 2015. Según su solicitud, adjunto una declaración jurada certificada legalmente y notariada para su uso. La declaración jurada confirma que usted, Ethan Smith, fue galardonado con la beca de mérito She H. Thompson. Esta fue una beca completa que cubre el 100% de su matrícula, tarifas obligatorias, alojamiento y comida durante 4 años de pregrado. Nuestros registros indican que la notificación oficial de este premio se envió por correo electrónico a la dirección principal que figura en su solicitud. HelenSmith888email.com. Confío en que esta información será de ayuda. Le deseamos lo mejor para resolver su asunto. Atentamente. Dean Miller. Me quedé mirando la pantalla, mi mente negándose a procesar las palabras. Beca completa, 100% de su matrícula. Alojamiento y comida. Mi mano tembló cuando hice clic en el archivo adjunto PDF. Allí estaba, un documento oficial que lleva el sello de la Universidad de Stanford, exponiendo la verdad en un lenguaje legal frío e irrefutable. Habían mentido, no fue un malentendido, no fue una exageración.
Fue una mentira colosal que alteró la vida. Habían tomado un boleto dorado, un futuro que me había ganado con mi propio sudor e intelecto, y lo habían enterrado. Me habían dejado pasar 4 años luchando, sintiéndome como un ciudadano de segunda clase, agobiado por un fracaso que nunca fue mío. Me habían visto luchar, sabiendo que tenían la clave de mi libertad en su bandeja de entrada, y lo hicieron para poder pagar para enviar a mi hermano a una escuela elegante. Y luego, una década después de que su engaño estuviera completo, tuvieron el descaro de demandarme por el mismo dinero que la beca les había ahorrado. La tristeza que había sentido durante meses se evaporó. La confusión desapareció. En su lugar, surgió un sentimiento que nunca antes había experimentado realmente. Una rabia pura, fría y dura como el diamante. Ya no se trataba de defender mi apartamento o mi salario. Se trataba de reclamar un pasado robado. Se trataba de hacer justicia al chico de 18 años al que habían traicionado. Cogí mi teléfono. Mi mano estaba perfectamente firme. «Sara», dije cuando ella respondió. «Lo tengo. La prueba irrefutable». Hubo una breve pausa. «Bien», dijo ella, con voz sombría y lista. «Ahora dejamos de defender. Ahora atacamos». Armado con la declaración jurada de Stanford, sentí una oleada inicial de poder justiciero. Imaginé entrar en la corte, presentar el documento y ver el caso de mis padres desmoronarse en polvo. La verdad estaba de mi lado. La victoria parecía inevitable, pero el sistema legal. Aprendí rápidamente. No es una máquina de la verdad, es una trituradora, y el abogado de mis padres era un experto en alimentarla con tonterías. Sara presentó la declaración jurada junto con una moción para desestimar la demanda por motivos de fraude y tergiversación. Nos sentamos, esperando un final rápido para la pesadilla. La respuesta que recibimos fue una obra maestra de desviación legal. Su abogado no cuestionó la autenticidad de la declaración jurada. En cambio, construyó una nueva narrativa a su alrededor. Afirmaron que nunca habían visto el correo electrónico de Stanford. Debe haber ido a su carpeta de spam. Un fantasma digital en la máquina. Argumentaron que, operando bajo la creencia razonable de que solo tenía una beca parcial, tenían el deber fiduciario como mis padres de asegurar los préstamos como una red de seguridad. No eran mentirosos. Ya ven, solo eran padres prudentes y amorosos que se preparaban para lo peor. El estrés y la responsabilidad financiera que asumieron al firmar esos préstamos, argumentaron, todavía constituían una forma de apoyo que yo estaba moral y legalmente obligado a reembolsar. Fue audaz, fue absurdo y funcionó. El juez, un hombre cansado que probablemente había visto todos los sabores del drama familiar, negó nuestra moción para desestimar. Dictaminó que la cuestión del conocimiento y la intención de mis padres era una cuestión de hecho que tenía que ser decidida por un juicio. La noticia fue un golpe bajo. La línea de meta que había imaginado desapareció, reemplazada por un camino largo, oscuro y costoso. La confianza que había sentido fue reemplazada por un temor insidioso y rastrero. La demanda no solo continuaba, estaba haciendo metástasis. Fue entonces cuando comenzó mi propia tormenta personal. El estrés era una fiebre constante y de bajo grado. Era lo primero en lo que pensaba cuando me despertaba y lo último en lo que pensaba antes de caer en un sueño inquieto. Mi trabajo, que antes era mi santuario de lógica y orden, se convirtió en una lucha. Me quedaba mirando líneas de código, pero mi mente estaba en una sala de audiencias, imaginando a mi madre en el estrado. Empecé a perder peso. Mis amigos me decían que me veía cansado, atormentado. Mi apartamento, mi símbolo de independencia, comenzó a sentirse como una jaula. Las facturas legales del bufete de Sara se estaban amontonando en mi mesa de café. Un monumento a lo mucho que me estaba costando esto. Estaba quemando mis ahorros para defenderme de una mentira. La ironía era tan amarga que se sentía como veneno. Una noche, llegué a mi punto de quiebre. Era después de las 2:00 am. Estaba sentado en la oscuridad,
mirando otra factura, con el estómago hecho un nudo apretado de ansiedad, y un pensamiento, feo y seductor, se deslizó en mi mente. Simplemente págales. Podría terminar con todo. Podría llamar a su abogado, ofrecer un acuerdo. Podría establecer un plan de pago. Podría ceder una parte de mi salario durante los próximos 20 años. Sería una capitulación. Sería una victoria para sus mentiras. Pero el ruido se detendría. Las facturas legales se detendrían. El estrés persistente e implacable finalmente terminaría. Podría recuperar mi vida. Incluso si fuera una versión disminuida de ella. Cogí mi teléfono, con el pulgar cerniéndose sobre la información de contacto de Sara. Iba a llamarla. Iba a decirle que redactara los documentos del acuerdo. Iba a rendirme. Mis padres me habían empujado al borde. Y estaba listo para saltar. Sentí una ola de profundo odio a mí mismo. Finalmente lo habían hecho. Me habían roto. Mientras estaba sentado allí, envuelto en la oscuridad y la derrota, un recuerdo aleatorio salió a la superficie. Un destello de luz en el abismo. Era un recuerdo de mi madre de hace años. No era la madre amorosa de los álbumes de fotos. Era la madre que pasaba horas todas las noches en la computadora familiar, tecleando en el teclado. Estaba obsesionada con un foro en línea particular para padres, un lugar llamado College Bound Parents. Tenía un nombre de usuario, un identificador tonto y arrogante, y pasaba horas dando consejos, compartiendo historias, y ahora me daba cuenta, presumiendo, un pensamiento, tan tenue que apenas era un susurro. Surgió en mi mente. ¿Qué tal si presumió de ello? Era un tiro muy largo, un Ave María digital. El foro probablemente era un pueblo fantasma en este momento. Las publicaciones habrían desaparecido, perdidas en el éter digital. Pero era un solo hilo frágil en un universo de desesperación. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. La llamada a Sara podía esperar. Busqué mi computadora portátil y la encendí. Mis dedos, torpes con una extraña mezcla de esperanza y desesperación, escribieron el nombre del foro en la barra de búsqueda. Todavía estaba allí, un fósil digital de una era de Internet anterior. Encontré la función de búsqueda. Recordaba su nombre de usuario. Un identificador vergonzoso que era tan perfecto para ella, Proud Mom 88. Lo escribí y presioné Enter. La página devolvió un error. La función de búsqueda estaba rota. Los archivos eran demasiado antiguos o estaban dañados. El destello de esperanza se extinguió tan rápido como había aparecido. Por supuesto, fue una idea estúpida. Me desplomé en mi silla, la oscuridad regresando, pero entonces el ingeniero en mi cerebro se hizo cargo. Si la puerta principal está cerrada, revisas la ventana trasera, tenía que haber otra forma de acceder a páginas web antiguas. El archivo de Internet, la Wayback Machine. Mis dedos volaron por el teclado de nuevo. Escribí la URL del foro. Apareció un calendario, mostrando instantáneas del sitio tomadas a lo largo de los años. Navegué hasta 2015. Hice clic en abril, el mes en que habría recibido la carta de Stanford. Elegí una fecha, el 28 de abril, y contuve la respiración. La página se cargó con una lentitud agonizante, un fantasma de la era de acceso telefónico. Era una instantánea del foro de ese día exacto. Empecé a desplazarme, con los ojos ardiendo por el resplandor de la pantalla, buscando ese único nombre de usuario, página tras página, hilo tras hilo. Padres preocupados por los puntajes del SAT, padres discutiendo sobre los elementos esenciales de la habitación de la residencia estudiantil. Era un mar de charla digital. Pasaron las horas. El reloj en mi pantalla marcó las 3:00 a. Mi cuerpo dolía. Mis ojos se sentían como papel de lija. Estaba a punto de rendirme, de finalmente ahogarme en el agotamiento y la derrota. Y entonces lo vi, escondido en un subforo titulado Admisiones Universitarias. Lo bueno, lo malo y lo feo. Había un hilo. El título del hilo era
lidiando con una victoria inesperada. El nombre de usuario junto a él. Proud Moms 88. Me quedé sin aliento. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Sentí que el mundo había dejado de girar. Con una mano temblorosa. Hice clic en el hilo. La publicación era corta, solo unas pocas oraciones. Leí las palabras. Y toda la base del caso de mis padres. Todo su universo de mentiras. Se hizo añicos en millones de pedazos. El ambiente en la sala de audiencias el día del juicio era sofocante. Era una pequeña sala con paneles de madera que olía a papel viejo y aire acondicionado rancio. Me senté junto a Sara. Mi traje se sentía como un disfraz. Al otro lado del pasillo, mi familia estaba reunida como una delegación hostil. Mi madre, Helen, estaba vestida con un traje beige conservador, una imagen de la maternidad agraviada. Mi padre, Richard, se sentó rígido, con el rostro como una máscara de piedra, y detrás de ellos, mi hermano, David, luciendo pálido y mareado, evitando constantemente mis ojos, su abogado, Thompson, era un tiburón en un traje de $1000. Él fue primero, y su declaración inicial fue una sinfonía de manipulación. Pintó a mis padres como personas sencillas, trabajadoras, que habían hipotecado su futuro por sus hijos. Usó palabras como sacrificio, devoción y el sueño americano. Estas son buenas personas, dijo, su voz resonando con falsa sinceridad. Personas que lo hicieron todo por su hijo, y ahora que él es un ingeniero exitoso, que disfruta de un salario de 6 cifras posible gracias a su sacrificio. Todo lo que piden es que honre su compromiso, que haga lo correcto. Cuando mi madre subió al estrado, su actuación fue impecable. Lloriqueó suavemente mientras Thompson la guiaba a través de una serie de preguntas sobre sus dificultades financieras. Habló de noches sin dormir, de recortar cupones, del peso aplastante de los préstamos que sacaron por mí. Nunca quisimos nada de esto, susurró, secándose los ojos con un pañuelo perfectamente doblado. Solo queríamos que reconociera lo que hicimos. Le dimos su futuro, y él nos ha dejado sin nada para el nuestro. Fue devastadoramente efectivo. Pude sentir que la simpatía del juez se dirigía hacia ella. Sentí que mi propio caso, mi propia verdad, se convertía en arena y se escurría entre mis dedos. Entonces fue nuestro turno. El enfoque de Sara fue un marcado contraste. Era tranquila, precisa y quirúrgica. Me llamó al estrado y me hizo relatar mi versión de los hechos, mi sueño de Stanford, la verificación de la realidad de mis padres en la mesa de la cocina y mis 4 años de trabajo duro en la universidad estatal mientras trabajaba en 2 empleos. El contrainterrogatorio de Thompson fue diseñado para humillarme. Señor Smith, comenzó, su voz goteando con descendencia. ¿En serio le está pidiendo a este tribunal que crea que un hombre de su obvia inteligencia, un ingeniero, nada menos, nunca pensó en verificar de forma independiente la oferta financiera más importante de su joven vida? ¿Simplemente aceptó ciegamente la versión de los hechos de sus padres? Sí, dije, mi voz clara y firme, mirando directamente al juez, porque eran mis padres y confiaba en ellos. Una forma muy conveniente de confianza, se burló Thompson antes de sentarse. Después de que me bajé, Sara se acercó al estrado. Su señoría, dijo, su voz acaparando la atención de la sala. Los demandantes han construido todo su caso sobre una base de supuestos malentendidos y memoria. Afirman que nunca vieron un correo electrónico, que actuaron de buena fe. Ahora nos gustaría presentar pruebas que probarán, sin ninguna duda, que esto no fue un malentendido, fue un engaño deliberado, calculado y documentado. Un gran monitor, frente al juez y al estrado de los testigos, parpadeó y se encendió. Su señoría, dijo Sara, estoy presentando una captura de pantalla certificada con marca de tiempo del archivo de Internet tomada el 28 de abril de 2015. La página es de un foro público de Internet conocido como College Bound Parents.
Vi la mano de mi madre volar hacia sus perlas. El color se esfumó de su rostro. Mi padre le dirigió una mirada de pura, absoluta furia. La publicación en cuestión es de un usuario con el nombre de Proud Mom 88, continuó Sara. Su voz como acero. Señor Amiral Smith, ¿puede confirmar ante el tribunal que este era su nombre de usuario en ese foro? Mi madre la miró fijamente, muda. Su abogado se puso de pie de un salto. Objeción, pertinencia. Esto es una expedición de pesca. Es la prueba más relevante en todo este caso, su señoría, replicó Sara. Va directamente al conocimiento y la intención de los demandantes. Denegada, dijo el juez, con los ojos ahora entornados y fijos en mi madre. Señora Smith, responda a la pregunta. Mi madre tragó saliva, su garganta trabajando. Puede que haya usado ese nombre en algunos sitios web. Tartamudeó. Gracias, dijo Sara, una sonrisa sombría tocando sus labios. ¿Podría el secretario del tribunal leer en voz alta la publicación resaltada del usuario Proud Mom? Un silencio profundo cayó sobre la sala del tribunal. La secretaria se ajustó las gafas y comenzó a leer, su voz clara y desprovista de emoción. Increíble. Mi hijo mayor tiene que luchar con préstamos para entrar en una buena escuela. Pero mi hijo menor acaba de obtener una beca completa para California. Ni siquiera lo sabe todavía. A veces, un padre tiene que tomar las decisiones difíciles por el bien de toda la familia. Un jadeo colectivo se extendió por la galería. Thompson se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta. Mi padre miró a mi madre con una expresión de traición tan absoluta que era casi aterradora. Él había sido parte de la mentira, pero estaba claro que no tenía idea de que ella había sido lo suficientemente estúpida como para documentarla. Pero Sara no había terminado. Dejó que el peso de las palabras se asentara en la sala antes de dar el golpe de gracia. Entonces, señora Smith, dijo, su voz baja, pero llegando a todos los rincones de la sala. Parece que sí lo sabía. Sabía que era una beca completa y tomó una decisión difícil, una decisión para ocultar esa oportunidad que le cambiaría la vida a su propio hijo. Dejarlo creer que había fracasado y luego, una década después, demandarlo por dinero que nunca tuvo que gastar. ¿Es correcto? Mi madre solo miró fijamente, su rostro hecho una ruina. El juez había escuchado suficiente, miró hacia abajo desde su estrado, su rostro una máscara de frío disgusto. Shh. Smith, dijo, su voz peligrosamente baja. ¿Hay algo que le gustaría decir en respuesta a esta revelación? Antes de que pudiera responder, la última pieza patética de su conspiración se derrumbó. Mi hermano David, que se había estado encogiendo en su asiento. De repente se puso de pie de un salto, con el rostro manchado, los ojos salvajes de pánico. No me estaba mirando a mí, estaba mirando a nuestros padres. Les dije que esta era una idea loca. Gritó, su voz quebrándose con una década de culpa y cobardía reprimidas. Les dije que explotaría en nuestras caras. Nunca pedí nada de esto. No fue una disculpa. Fue una confesión. Una admisión de que él lo había sabido. De que había sido un socio silencioso en su crimen para su propio beneficio. El juicio había terminado. La verdad no solo había sido revelada, había sido detonada, y el daño colateral fue toda mi familia. El martillo del juez cayó con un chasquido agudo y final que resonó con el derrumbe de mi familia. Su fallo no fue solo una decisión legal, fue una condena. No se limitó a desestimar la demanda de mis padres, la desmanteló públicamente pieza por pieza fraudulenta. Este tribunal ha presenciado una campaña impactante y maliciosa de fraude financiero y emocional perpetrada por padres contra su propio hijo, dijo, su voz fría con una furia que era mucho más intimidante que los gritos. Miró hacia abajo desde su estrado, su mirada recorriendo a mis padres que parecían encogerse en sus sillas. Se desestima la demanda con perjuicio, declaró, lo que significa que nunca más podrán intentar presentar este caso.
Este tribunal no se utilizará como arma para la extorsión familiar. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Luego dio el golpe que lo cambiaría todo. Además, continuó, su tono volviéndose aún más grave, basado en la clara evidencia de tergiversación, el testimonio del acusado y las propias admisiones documentadas de engaño del demandante. Estoy remitiendo todo este asunto al Servicio de Impuestos Internos para una investigación sobre fraude fiscal y a la Oficina del Fiscal de Distrito para una revisión de posibles cargos penales, incluidos conspiración y perjurio. Mi madre emitió un pequeño sonido de asfixia. Mi padre, que había mantenido una fachada estoica en todo momento, finalmente se quebró, se desplomó en su silla, con el rostro ceniciento, como un hombre que acababa de ver cómo todo su mundo se incendiaba. No solo habían perdido una demanda, habían invitado todo el peso aplastante del gobierno federal y estatal a sus vidas. Su codicia se había convertido en una secuencia de autodestrucción. Cuando el juez levantó la sesión, un extraño entumecimiento me invadió. Había ganado, la verdad había prevalecido, pero no hubo euforia, ni un puño triunfal, solo un vasto y hueco silencio donde solía estar mi familia. Sara colocó una mano reconfortante en mi hombro. Lo hiciste, Ethan, dijo suavemente. Los enfrentaste y ganaste. Solo pude asentir. Las palabras se atascaron en mi garganta. Recogimos nuestros papeles y salimos al largo y estéril pasillo del juzgado. Y allí estaban ellos, esperando. Un cuadro roto y hostil. Mi padre fue el primero en hablar, su voz un susurro entrecortado. Nos has arruinado, siseó, sus ojos ardiendo con un fuego odioso. ¿Eres feliz ahora? Has arrastrado a tu propia familia por el barro y has destruido todo. Mi madre estaba de pie a su lado, su rostro retorcido en una máscara de puro veneno. La suave fachada maternal se había ido, reemplazada por la fea realidad que había debajo. Te dimos la vida, escupió. Sacrificamos todo por ti y nos pagas con esta traición. No eres hijo mío. Durante 28 años. Esas palabras habrían sido un golpe mortal. Me habrían enviado a una espiral de culpa, tratando desesperadamente de arreglar lo que había roto, rogando por su perdón. Pero en ese momento, algo dentro de mí era diferente. La parte de mí que anhelaba su aprobación, que temía su decepción, había muerto en esa sala del tribunal. Había sido reemplazada por una certeza tranquila e inflexible. Miré a mi padre, el hombre débil que permitió a un monstruo. Miré a mi hermano, el cobarde que se benefició de su crueldad. Y miré a mi madre, la arquitecta de todo. Lo tienen al revés, dije, mi voz sorprendentemente tranquila y firme. Yo no destruí esta familia. Ustedes lo hicieron. Miré directamente a los ojos de mi madre. Lo destruiste hace 10 años en nuestra cocina cuando decidiste que mi futuro era una mercancía con la que podías negociar. Lo destruiste cada vez que me mentiste, cada vez que me hiciste sentir que no era suficiente. Todo mientras ocultabas la verdad. Respiré hondo, las palabras que había necesitado decir durante una década, finalmente encontrando su camino hacia afuera. Mi éxito no es su plan de jubilación. Mis logros no son suyos para reclamar, y mi vida, dije, mi voz bajando ligeramente, no es su propiedad para controlar. Amaba a las personas que pensaba que eran, continué, las palabras sabiendo a ceniza, pero nunca existieron realmente. He terminado de intentar ganarme la aprobación de los fantasmas. Mantuve su mirada por un momento más, luego les di la espalda. No esperé una respuesta. No había nada más que decir. Caminé por ese largo pasillo, pasando a los guardias de seguridad y los detectores de metales hacia las pesadas puertas de vidrio que conducían al mundo exterior. Cada paso fue una liberación. Me estaba alejando de las mentiras, la manipulación, la culpa, los miles de hilos invisibles que habían usado para controlarme. Abrí las puertas y salí a la luz brillante e indiferente del sol. Y por primera vez en mi vida,
Sentí la profunda, aterradora y estimulante ligereza de ser completa y absolutamente libre. Los 18 meses que siguieron al juicio no fueron un periodo de celebración, sino de reconstrucción silenciosa y deliberada. No te alejas ileso del derrumbe de un edificio, tienes que tamizar los escombros, atender tus heridas y luego, lenta y cuidadosamente, comenzar a construir algo nuevo. Mi primer acto de reconstrucción fue vender el apartamento. Era un lugar hermoso, mi primer gran logro, pero estaba contaminado. Las paredes guardaban demasiados recuerdos de noches sin dormir, de pasear por el suelo con un teléfono pegado a la oreja, de mirar pilas de documentos legales que representaban la traición de mi familia. Ya no era un hogar, era la escena del crimen. Acepté un ascenso en el trabajo que venía con un paquete de reubicación, una nueva ciudad a unos pocos estados de distancia donde nadie conocía mi nombre ni mi historia. Fue el reinicio definitivo. Compré un condominio más pequeño, uno que no gritaba. Lo he logrado, sino que susurraba, estoy a salvo. Se convirtió en mi santuario. La vida se instaló en un nuevo ritmo pacífico. Mi trabajo era interesante. Mis colegas me respetaban por mis habilidades, no por mi linaje. Exploré mi nueva ciudad. Encontré una cafetería favorita, un buen sendero para caminatas. Estaba construyendo una vida, no solo una carrera. Una de las cosas más sorprendentes que surgieron de la terrible experiencia fue una invitación para hablar en un pequeño evento TEDx local. Un periodista que cubría historias tecnológicas locales había escrito un artículo sobre mi caso, no centrándose en el drama familiar, sino en la forma novedosa en que había utilizado el archivo de Internet como una herramienta de análisis forense digital para ganar mi caso. Un organizador del evento leyó el artículo y se puso en contacto. El tema de su evento era redefiniendo el valor. Querían que hablara. Estaba aterrorizado. Pero Sara me convenció de lo contrario. Tu historia no es solo sobre ti, Ethan. Me había dicho, es para todos los que alguna vez se han sentido pequeños, para todos los que alguna vez han visto, cuestionado su valor por las personas que se suponía que debían construirlos. Así que acepté. Me paré en ese pequeño escenario bajo las luces brillantes, con el corazón latiendo con fuerza, y conté mi historia. No me enfoqué en la ira ni en las maniobras legales. Hablé sobre las etiquetas de precio invisibles que las familias a veces ponen a sus hijos. Hablé sobre el coraje que se necesita para escribir tu propia historia. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. Después, persona tras persona se acercó a mí, no para ofrecerme lástima, sino para compartir sus propias historias. Me di cuenta de que mi dolor, una vez una fuente de vergüenza, se había convertido en un puente para conectarme con otros. Me mantuve en contacto con Sara. Por supuesto, se había convertido en algo más que mi abogada. Era la amiga más sincera que tenía. Ella me dio la ocasional actualización sombría. La investigación del IRS había sido, en sus palabras, una colonoscopia financiera. Mis padres se vieron obligados a devolver 10 años de créditos fiscales fraudulentos. Además de fuertes multas e intereses, acabó con los pocos ahorros que tenían. Tuvieron que vender la casa familiar en la que crecí y mudarse a un pequeño apartamento de alquiler, su círculo social, construido sobre una fachada de respetabilidad de clase media. Se evaporó una vez que la historia del juicio se convirtió en un chisme local. David, mi hermano dorado, enfrentó su propio ajuste de cuentas. Su prestigiosa firma tenía una política de ética de tolerancia cero. Ser nombrado en una investigación de fraude y perjurio, incluso como solo un testigo que confesó su complicidad en el estrado. Lo convirtió en radiactivo. Fue despedido discretamente. La costosa educación que mis padres le habían robado lo había llevado a un callejón sin salida. Pensé que ese era el final de la historia. Pensé que la historia había terminado. Me estaba curando. Estaba siguiendo adelante. Incluso había adoptado un perro mestizo terrier desaliñado del refugio local. Buster, un compañero sobreviviente que estaba aprendiendo a confiar de nuevo. La vida era tranquila. Y luego llegó un paquete
Era una pequeña caja de tarifa plana dirigida a mí con una letra que reconocí al instante. La de David. Mi primer instinto fue tirarlo a la basura sin abrir. ¿Qué podría posiblemente decirme, pero una parte más profunda, más cautelosa de mí? La parte que había aprendido a nunca subestimar la capacidad de mi familia para el drama. Se hizo cargo, lo traje adentro y lo coloqué sobre la encimera de mi cocina, mirándolo como si fuera una bomba. Después de una hora, lo abrí cuidadosamente. Adentro. No había basura sentimental, ni fotos antiguas. Solo había una carta y una gruesa pila de documentos sujetos con un clip. Leí la carta primero. No fue una disculpa. Fue una confesión nacida de pura y patética autopreservación. Ethan, escribió David, sé que me odias. Probablemente lo merezco. Mi vida está arruinada por lo que pasó. No puedo conseguir un trabajo. Papá y mamá ni siquiera me hablan más. Me culpan por gritar en el tribunal. He estado pensando mucho. Necesito limpiar mi conciencia. Pero también necesito protegerme. El fiscal de distrito todavía está investigando todo este lío, y no quiero ser acusado como cómplice. Adjunto están los documentos que necesitas ver. Los que muestran toda la verdad. Fue peor de lo que pensabas. Mi sangre se heló. Peor. ¿Cómo podría ser posiblemente peor? Cogí la pila de documentos. Eran extractos de cuentas de corretaje. La cuenta estaba a nombre de David, abierta en el verano de 2015, solo unos meses después de que se suponía que debía haber comenzado en Stanford, y entonces lo vi. El primer depósito fue por $2,500. Miré el número. Mi mente luchando por conectar los puntos. ¿De dónde sacaron ese tipo de dinero? Miré la fecha. Y entonces lo entendí. El costo estimado de asistencia de Stanford por un año, incluyendo matrícula, alojamiento, comida y tarifas, era de alrededor de $620 en ese entonces. Multiplicado por 4 años, era exactamente $2,100,000. Mis padres no solo habían ahorrado el dinero de mi beca. Esa era la historia que había reconstruido, la que pensaba que era la verdad, pero la realidad era infinitamente más siniestra. Habían ido a un asesor financiero, presentado mi beca completa como si fuera una subvención que habían recibido y sacado un préstamo de cartera contra el valor total de mi educación de 4 años. Habían monetizado mi futuro. Habían convertido mi logro en efectivo líquido. Los extractos contaban toda la historia repugnante. Habían depositado ese $250,000 en una cuenta de corretaje a nombre de David, convirtiéndolo en el propietario legal y en un cómplice directo. Usaron ese dinero como un fondo secreto. Vi los retiros, pagos de matrícula para la universidad privada de David, un pago inicial para un coche nuevo para mi padre, unas vacaciones en Hawái, pero la peor parte, la parte que me hizo sentir físicamente enfermo, fue su estrategia de inversión. No habían sido conservadores. Habían invertido el dinero en acciones tecnológicas especulativas de alto riesgo, con la esperanza de hacerse ricos a costa de mi futuro robado. Durante algunos años. Funcionó. La cuenta creció. Pero luego vi las pérdidas catastróficas de hace unos años, cuando el mercado cambió. Habían hecho algunas apuestas terribles y habían sido aniquilados. Más del 80% del capital inicial se había perdido. Y de repente todo encajó en su lugar. La demanda no fue solo un acto de venganza rencorosa. Fue un intento desesperado e insano de recuperar sus pérdidas. No me estaban demandando por el dinero que habían gastado en mí. Me estaban demandando por el capital inicial que habían robado en mi nombre y luego habían apostado, creían, en sus mentes retorcidas, que los $2,100,000 iniciales eran legítimamente suyos. Y yo era la póliza de seguro para recuperarlos. Dejé caer los papeles sobre la encimera. La habitación se sentía como si estuviera dando vueltas todo este tiempo. Pensé que había descubierto la verdad, pero solo había arañado la superficie. Esta no era una historia de engaño y favoritismo familiar. Esta era una historia de fraude calculado y premeditado a un nivel que nunca podría haber imaginado. No solo me habían ocultado mi sueño,
lo habían vendido al mejor postor y luego habían perdido las ganancias en el casino. La carta de David no fue un acto de conciencia. Fue él tirando a nuestros padres debajo del autobús para salvarse, proporcionándome la munición para asegurarme de que él no sería el que se llevaría la peor parte. Caminé hacia la puerta corrediza de vidrio y miré las luces de la ciudad. Ya no sentía ira. Esa emoción era demasiado pequeña, demasiado simple para esto. Lo que sentí fue una claridad profunda y escalofriante, una comprensión absoluta final de quiénes eran estas personas. No eran solo padres defectuosos y egoístas, eran criminales que habían visto a su propio hijo como nada más que un instrumento financiero, un bono al portador para ser cobrado, y en ese momento, cualquier rastro persistente de duda, cualquier microscópico ¿qué pasaría sobre si había hecho lo correcto fue borrado para siempre? Yo no fui quien destruyó a mi familia. No había familia que destruir. Solo había una empresa criminal con un apellido compartido. Y finalmente, afortunadamente, había escapado la paz. He aprendido, no es un destino al que se llega. Es un espacio tranquilo que se construye para uno mismo, día tras día. Especialmente después de darse cuenta de que la guerra que pensaba que había ganado era solo una batalla en una campaña mucho más larga y fea para mí. Esa paz es la quietud de la madrugada, sentado en mi pequeño balcón con una taza de café caliente, viendo cómo la ciudad cobra vida lentamente. Es el chasquido feliz y rítmico de las uñas de Buster en el piso de madera mientras trota para empujar mi mano con su juguete chirriante favorito. Es la alegría simple y sin complicaciones de una vida que es verdaderamente y finalmente mía. ¿Todavía pienso en ellos? Sí, pero de manera diferente ahora, después de recibir el paquete de David. La historia en mi cabeza cambió de una tragedia a un estudio de caso, la ira que sentí después del juicio, esa rabia al rojo vivo, se ha enfriado en otra cosa. Es la certeza fría y dura de un investigador que finalmente ha cerrado un caso largo y difícil. Ya no me lamento por la familia que debería haber tenido. Los veo por lo que son, personas cuya brújula moral estaba tan rota que vieron el triunfo de su hijo no como algo para celebrar, sino como un activo para ser liquidado. Esa revelación final de David fue un regalo extraño y doloroso. Cauterizó la herida por completo. No hay más preguntas, no más dudas persistentes. Entiendo que el motivo detrás de la demanda no fue solo el rencor. Fue un intento desesperado de los jugadores fallidos de obligar al casino a reembolsar sus pérdidas. Yo fui su última apuesta desesperada. He tenido que redefinir lo que significa el perdón ante una traición tan profunda. No se trata de absolverlos. Lo que hicieron no fue solo una mentira, fue un delito. No se trata de reabrir la puerta a mi vida. Esa puerta no solo está cerrada, ha sido desmantelada y la entrada ha sido cubierta con ladrillos. Para mí, el perdón ha sido el acto de aceptar plenamente la verdad, por fea que sea, y luego decidir conscientemente que su historia ya no será mi historia. Se trata de renunciar a la esperanza de que alguna vez sientan remordimiento, porque a la gente como esa no le remuerde el acto, solo por ser atrapada. El perdón es recuperar el poder, su codicia, su desesperación, su caos. No pueden tocarme aquí. Ya no soy un personaje en su drama oscuro y retorcido. Soy el autor del mío propio, y estoy eligiendo escribir una historia de paz. El otro día, estaba desempacando la última caja de mi mudanza. En el fondo, encontré mi copia de la declaración jurada notariada de Stanford. Ese único pedazo de papel que había sido mi espada y mi escudo. El documento que pensé que era la verdad última. Por un momento fugaz, pensé en enmarcarlo, un trofeo de mi mayor batalla. Pero luego pensé en los extractos de corretaje que David me había enviado. Esa era la verdad real, el capítulo final y feo. Y me di cuenta de que no quería un trofeo de esa guerra en mi pared.
No quería ningún recordatorio de esa oscuridad. Miré la pared principal de mi sala de estar. Colgando allí hay una gran fotografía enmarcada que tomé el mes pasado. Es una foto mía y de Buster en la cima de un sendero para caminatas con vista a un vasto valle verde. Ambos estamos un poco embarrados. El sol es brillante y me estoy riendo. No es la sonrisa educada y reservada de mis antiguas fotos familiares. Es una risa amplia, sin inhibiciones, de pura y absoluta libertad. Cogí la declaración jurada y las copias de esos extractos de corretaje. Los llevé a la trituradora en mi oficina en casa y los alimenté uno por uno. Vi cómo la verdad de sus crímenes se convertía en confeti sin sentido. La declaración jurada de la beca era la historia de una batalla que me vi obligado a librar. Los estados financieros eran la historia de un crimen que tuve la suerte de descubrir. Pero esa fotografía en mi pared, esa es la historia de la vida que estoy eligiendo vivir. Una vida construida no sobre la obligación o la deuda, no sobre futuros robados o confianza rota, sino sobre la lealtad, la alegría y una paz que me he ganado. Una mañana tranquila a la vez. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado con ustedes de alguna manera. ¿Alguna vez han descubierto una verdad que era aún peor de lo que habían imaginado? ¿Y cómo encontraron su paz después? Compartan su historia en los comentarios a continuación. Los leo todos y no olviden darle me gusta y suscribirse para que no se pierdan lo que viene después.